Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Yepa Radio. Y hoy estamos con un invitado muy especial al que le tenía muchas ganas de entrevistar desde hacía tiempo, pero no encontraba la ocasión. Y ahora que ha reeditado su último libro, Amaiur, 1512, 1522 y 2022, creo que es una magnífica ocasión para hablar contigo, Iñaki. Arratsaldeon, eskerrik asko por atendernos. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal estás? Bien, Arratsaldeon. Bueno, eso para ti, que pues encantado de recibir cualquier tipo de trabajo, de entrevista, ¿no? Y de exponer un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Mira, los invitados que venís por primera vez os solemos pedir que hagáis una pequeña autopresentación. Si es que todavía hay alguno de nuestros oyentes que no te conoce, pues bueno. Tenganos pequeños datos biográficos tuyos de quién eres. Vale, os cuento. Bueno, me llamo Iñaki Sagredo Garde, nací en Irún, aunque bueno, toda mi vida se ha desarrollado en Pamplona, en Iruña. Desde los años 90 estoy estudiando fortificaciones. Bueno, tengo la titulación de licenciado en Geografía e Historia, máster también por la UNED en técnicas de investigación arqueológica, sobre todo, y ahora estoy haciendo el doctorado, ¿no? Ya a la vejez viruela, pero como toda la documentación que tengo sobre castillos, quiero exponerla sobre todo en técnicas de trabajo. Ir más a la historia un poquito humana de las personas que hicieron y cómo lo hicieron, más que porque la parte ya un poco histórica o de relación un poco de cómo eran los castillos en su sistema defensivo ya creo que está completado pues por mí y por otros autores, ¿no? Entonces, bueno, mi intención siempre ha sido la de estudiar y sobre todo divulgar. Quizás la gente me conoce más por el hecho de divulgar casi que por escribir libros, en el sentido de que me gusta estar en el sitio, en los pueblos, conectar, comunicar con la gente y sacar ese patrimonio de cada pueblo, ¿no? Eso, por un lado, crea pues afinidad, gente que está conmigo con mucho cariño y yo los respeto y les agradezco, pero por otro lado queda esa controversia con las instituciones que te metes un poquito en su terreno. Y eso no gusta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que jugar con ese equilibrio, ¿no? Respecto a mí, pues he hecho, 10, 11 libros. Eso, ¿qué más da? Es una bobada, ¿no? Quizás lo más sobresaliente es la colección de Navarra, Castillos que defendieron el reino, que lo interesante de ella es que se habla de unos castillos no solamente de un territorio, sino de un macro territorio que llegaba hasta Santander, por un lado, y hasta Cataluña por el otro. Y no entendían de fronteras los castillos, entonces eso es un poco también otro punto que incido mucho en el aspecto en que los pueblos miran de reojo esa historia del Reino de Navarra con cariño, ¿no? Y también me gusta exponerlo, ¿no? Y me encanta sobre todo estar en todos los fregados que es del día a día, en los pueblos, en limpieza, en puesta en valor, en auzolán. No soy muy amigo de doctos, de conferencias, de congresos, quien me conoce lo sabe. Huyo enseguida de todas estas cosas, huyo enseguida de tipo de homenajes o tipo de, no sé, cualquier boda, no me gusta, ¿no? Y me gusta más estar en la trinchera que llamo yo. Y eso es un poco mi vida en particular. Y no sé qué más decir. No, perfecto, muy bien. Vale, de todas maneras, antes de entrar con el tema del libro y de Amaiur, que es un tema pues que este año está muy de actualidad, y todos los años por esta fecha, pero bueno, parece que este año más. Quería entrar un poco por qué dentro de todo el estudio que tú has hecho, el tema de los castillos. Podías estudiar también gastronomía, vestidos o matrimonios de los reyes de Castilla o tal, ¿no? Pero ¿por qué castillos? Me llama la atención ese enfoque tan directo, ¿no? Claro. Castillo, ¿qué significa, no? Pues la gente interpreta, ¿no? Es un mundo feudal, un señor, un noble, no tiene nada que ver. Lo que es para los navarros, para los vascones incluso, esas fortificaciones eran como algo más, era un símbolo, era un elemento que marcaba un territorio como un mojón y que tenían una especial predilección en cuidarlo. O sea, eso está demostradísimo, ¿no? Los castillos de Navarra es lo más visible de lo que fue el reino. Es lo más visible de lo que fue su conquista, porque están muchos destrozados, y es lo más visible de lo que hace daño políticamente, porque nadie los quiere recuperar porque genera cierta controversia, ¿no? Entonces, bueno, en ese mundo me he metido yo porque yo creo que es lo que más representa lo que fue nuestro reino de Navarra y que parece que durante mucho tiempo se ha intentado omitir esa historia, ¿no? Entonces ahí me he metido en esa salsa. Hay una frase que está marcada en sangre,
bueno, sangre, queda muy breve, pero es la que puso Cristóbal Villalba al cardenal Cisneros diciendo que cuando destruimos los castillos de Navarra, los navarros no tenían capacidad de levantar el orgullo, la cabeza, la memoria, ¿no? Y esa frase que está en Simancas, que no es una invención mía, quizás es lo que me ha activado para, en mi caso, como habrá en otros, no quiero ser aquí una figura de nadie, pero que me ha activado para hacer este trabajo sobre todo, ¿no? Bien, veo que entiendo por lo que dices que hay una vinculación muy directa entre los castillos y la forma de ser, la esencia de lo que es el navarro, el pueblo y el habitante navarro, ¿no? Eso es, eso es. Fíjate, me ha tocado pues dar muchas charlas, ¿no? No solamente en el territorio de la comunidad foral actual, ¿no? Pues me ha tocado estar en, bueno, no sé, en Garasi, en Maule, en Cerezo del Río Tirón, en Oña, en la zona de Huesca. Y siempre hay un elemento en común, es que hay un cariño especial a lo que fue esta historia, ¿no? O sea, es algo que rompe moldes, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en la batalla de Atapuerca, en Burgos, se celebra un acto, el último fin de semana de agosto, que es la batalla entre el reino de Navarra y el reino de Castilla en el año 1054. Hay dos pueblos, uno es Ages y otro es Atapuerca. Atapuerca, pues, engalona con blasones castellanos y Ages es el pueblo navarro, ¿no? Y en ese pequeño acto que es escenográfico, pues incluso te llaman y te preguntan y tienen muchísimo interés la gente en conocer. Incluso hay gente, me contaba una vez que vino Iñaki Perurena allí en un acto en Atapuerca, me decía, es que Iñaki, me están preguntando que ellos se sienten navarros, ¿no? Y estamos en el corazón de Burgos, ¿no? Entonces, realmente hay algo, una impronta que llama la atención, ¿no? Que choca, ¿no? Nos ha pasado estar en Don Iván Egarasi, ver que está la sala llena porque quieren hablar de Navarra, están en el sur, en Leiza, en cualquier sitio, y ves que realmente el castillo en sí, cuando lo estamos escenificando, cuando estamos hablando de él, lo ven como algo propio, ¿no? Y no solamente algo propio, algo con orgullo de que fue del reino, ¿no? Entonces, es un vínculo, es un nexo de unión cuando damos una charla que es impresionante. Llegamos a una emoción, ¿no? Porque realmente la gente está buscando esa historia que es de hace muchos siglos, pero que la interpretan como muy cercana, ¿no? Y eso, desde luego, a mí me llama poderosamente la atención y me sigue animando a seguir trabajando. De todas formas, en este libro voy a poner ahí que se enfoque, que se vea bien los oyentes, es que yo es que más que la batalla de Amayur lo llamaría el Con cariño a Amayur, ¿no? Pues es un libro que está escrito, según lo lees, según lo voy leyendo, que está escrito con todo cariño, todo lujo de detalles. Bueno, no quiero entrar al fondo del libro, ya no lo irás explicando tú poco a poco. Sí. Me ha encantado, recomendable. Pero entonces, hablando de Navarra, navarros y castillos, Amayur en general, ¿eh? Luego ya iremos entrando poco a poco un poco en el desarrollo del libro. Amayur, ¿qué significa dentro de los castillos para los navarros en Navarra, en general? Sí, bueno, os comento, el reino se fue perdiendo cada vez más desde el año 1054. Toda la zona de la Bureba, toda la zona próxima a la Trasmiera, a lo que sería la zona de regiones de Cantabria, se fue reduciendo. Y con ello también quisiera hacer hincapié, también se fue reduciendo la toponimia. O sea, la toponimia en euskera, en vascuence, pues toda esa zona está lleno, ¿no? Y se van reduciendo topónimos o van desapareciendo, ¿no? La zona de La Rioja. Al final todo el reino se va reduciendo, comprimiendo hasta lo que es prácticamente la Navarra actual, más Guipúzcoa, el Duranguesado, Vizcaya también, y lo que sería Álava, ¿no? Más Baja Navarra. Entonces, en ese momento los castillos se van articulando para defenderse mejor, ¿no? Se van creando una especie de distritos en tenencias y van desapareciendo, pero al final los tratados quedan en papel mojado, los pactos se desvanecen y los poderosos reinos pues se van consumiendo un poquito más, cada vez más, el reino de Navarra. En una entrevista dije que la proporción de ejércitos, fíjate cómo era Joserra, que el ejército de Navarro en su máxima posibilidad de hombres podía alcanzar los 2.500, 3.000, ¿no? Estamos hablando de la Guerra de Aragón de 1362 como punto de referencia quizás un poquito más tarde. Y los ejércitos de Castilla pues superaban los 20.000 hombres con Aragón pues otro tanto, ¿no? Entonces era una defensa casi imposible.
Entonces, la nube de castillos que teníamos, que eran pequeñitos, lo que hacían era como unas barreras de obstáculos que debilitaban un ejército poderoso. Y eso es importante recalcarlo porque todo se fue consumiendo con los siglos y los años hasta que quedó un solo castillo. Entonces, toda la defensa se concentró en un elemento como la reseña de que esos nobles, con esa fidelidad a los reyes, con esa fidelidad a sí mismos también, con costumbres y con un fuero general, pues mantuvieron la última defensa en ese castillo. Y por tanto es digno de comentar, ¿no?, que todo ese reino, toda esa historia de castillos que fueron desapareciendo se concentraron en un gesto en el último. Y eso hay que reseñarlo, teníamos que reseñarlo sí o sí en un libro en particular. Vale que es una reedición, pero evidentemente lo que se hizo entonces, que fue muy rápido porque era una colección de castillos pequeñitos que íbamos a hacer paralelo a la colección grande, pensamos que era la opción de ampliarlo mucho más en lo que era la parte documental y centrarnos un poco más en la batalla en sí, ¿no? Y por eso ha salido este libro. Sí, sí, es que es un libro que está lleno es un lujo de detalles todo el libro, ¿no? Aparte, lo que se comenta aparece documentado dentro con imágenes de lo que representa el trigo, los sueldos, el escudo, absolutamente todo es un lujo, las rutas, los recorridos, las cartas que se enviaban. O sea, es más que una batalla, por eso decía, ¿no?, que hay mucho cariño en el libro. Es decir, Amaiur, el castillo, es un paralelismo, va paralelo a la historia de Navarra, en cierto modo. Efectivamente, es un paralelo. El libro lo que hace es representar no solo la batalla en sí, sino cómo era el castillo en la Edad Media, cómo trabajaban, cómo realmente era el día a día, su control fronterizo. Chocaba, por ejemplo, y ahí hablo un poco las particularidades de la historia, ¿no? Y también lo reflejé ayer en una entrevista, en que ese castillo estuvo en frontera frontera del Reino de Navarra, pero con Inglaterra. O sea, no lo que podemos imaginar ahora por Aquitania, entonces era Inglaterra. Y nos situamos en el siglo XII, en los tiempos de Ricardo Corazón de León, en las cruzadas, en Enrique VIII de Castilla. Estamos situándonos también en Berenguela de Navarra, que se casó con Ricardo Corazón en Chipre. Fíjate qué aventura, ¿no? Y esa historia que está en la ciencia ficción, en películas, la desarrollamos, se desarrolló por sí sola porque era historia de Navarra, ¿no? Entonces, el indagar sobre estos hechos a través de un castillo también es muy bonito, ¿no? Todos los elementos que pueden salir. Por ejemplo, me acuerdo de una excavación arqueológica que hicimos en Escoriaza, en el castillo de Chorrot, pues nos salían monedas de este Sancho el Sabio con su cabecita típica y nos recordamos toda esta historia que hablo de Baja Navarra, de Ricardo Corazón de León, de estos monarcas y ese periodo, y nos empuja a esa historia, ¿no? Y desde luego el hecho de conducir el libro por todo ese proceso histórico es importantísimo, ¿no? Las fronteras van variando, lo he comentado 1000 veces, es historia. Y muchas veces la ilógica de la historia la vemos en la actualidad, ¿no? Con condados como Treviño, dentro de Álava, cosas que sorprenden y que se deriva todo de un recorte de fronteras debido a unas conquistas, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Si fuera todo más natural, hablando ya fuera un poco de lo que sería la historia, estaríamos hablando de algo muy común, de un reino, un estado común que fue el de los vascos, que fue Navarra, ¿no? Y bueno, ahora estamos hablando de este libro, entonces no nos meteremos en ese charco. Ya. Sí, bueno, no, el objetivo no era hablar tanto de política, que bueno, que al final quieras... Siempre. En el fondo, todo lo que está relacionado con Navarra, en todos sus aspectos, tiene una derivación política, bueno, tiene unas consecuencias políticas. Sí. ¿Qué te iba a decir? Háblame un poco de los antecedentes, ¿no? Cómo empieza el libro. Hablas haciendo un recorrido desde cómo era desde el principio, lo que había, ¿no? Para llegar al momento culmen de... Sí, lo que hacemos, José Real, se divide. Yo hablo en plural porque me gusta hacerlo así y porque hay otras personas que me han ayudado, no en el trabajo en conjunto, pero sí me gusta trabajar en equipo y desde luego hay que recalcarlo. Las personas en las introducciones, Juanjo Úcar, Brigitte Leclerc, Miquel Zuza, que es un encanto, luego Chema Aranaz. Ha trabajado también pues mucha otra gente que ha colaborado y que también es digno de hablar en conjunto por esa cuestión, ¿no? Bueno, a lo que ibas diciendo, todo el proceso del libro pues es desencadenante desde lo que es el inicio, el origen del castillo, de la primera vez que se nombra en el siglo XII, y luego todo ese proceso defensivo durante la Edad Media hasta llegar a un punto que es clave y que es otra apertura de capítulo, que es la conquista de Navarra.
Me toca hablar de la conquista de Navarra, de los intentos de recuperación, incluido las batallas que se desarrollan, hasta llegar a la tercera parte, que estaríamos hablando ya de la propia batalla de Amayur. La propia batalla de Amayur no solamente es el hecho de la toma del castillo, sino es la toma de varios puntos estratégicos alrededor, ¿no? Don Esteve o Sant Esteban, el castillo de Zoroz, Roncesvalles, Orreaga, y también una pequeña batallita ahí que la reflejamos, la batalla anterior de Noain, que es evidente y ya es conocida, y entonces se va cerrando el cerco sobre el castillo. Entonces es el momento en que se empieza a hablar de sensaciones, el momento en que empiezan las cartas de Amayur. ¿Y qué son las cartas de Amayur? Fijaros qué cosa, qué historia más bonita, y no creo que haya muchas cosas así. Es una correspondencia que hay de los perdedores, de los agramonteses entre ellos, y que se quedaron en el castillo tras la conquista. Entonces fueron recogidos por los castellanos y entró en el Fondo de Rena, que era un administrador castellano que controlaba toda la economía y todo el proceso militar de la conquista, y tenía esas cartas, y entonces esas cartas se han conservado hasta ahora. Y gracias a esas cartas conocemos qué sentían, qué hablaban, cómo se comunicaban esa gente que estaba dentro del castillo, a unas sabiendas que se acercaba un ejército de 7.000 hombres y que realmente era inevitable el enfrentamiento. Entonces esa sensación también hay que palparla, ¿no? Y como toda batalla épica que aguantan, y que incluso las crónicas coetáneas hablaban de que era una defensa a ultranza, de que era una defensa nunca vista, que resistieron todo lo posible. Luego incluso el final es también épico, vamos a decirlo así, aunque es una película. Mueren los dos protagonistas de la batalla a pesar de la promesa de que les iban a respetar la vida, ¿no? Entonces se conjugan todos los elementos para hacer un trabajo, o para considerar a Amayur como algo especial, ¿no? Y es que es evidente que estamos casi prácticamente en una película de ciencia ficción, lo que está sucediendo, lo que sucedió en esa batalla. Joder, muy interesante, sí. Además también se conservan, por lo que he leído, cartas de los propios castellanos entre ellos mismos, ¿no? Sí, que también las pasaron canutas, Sí, las pasaron canutas, hubo muchos heridos, participó gente que sorprende, ¿no? Es la primera publicación que hablamos un poco de los capitanes que participaron, en el sentido de cuál era su historia, ¿no? De hecho, también metemos un personaje que es el capitán Gonzalo Pizarro, que vino de Extremadura con 60 años prácticamente a las campas de Álava para participar en la conquista de Navarra, ¿no? Este hombre fue el padre de los Pizarro, que conquistaron Perú, que fueron gobernadores en Perú, que tienen un gran renombre. Pues este hombre participó en la conquista. Y lo curioso es que participa activamente como un capitán de segunda orden, pero que entra en la barranca en 1512 con el duque de Alba, participa en la destrucción de varios castillos, como el castillo Garaño en 1512 también, o 1513, participa en la batalla de Noain, vive en Pamplona y muere en Amayur. Muere en Amayur de un disparo de arcabuz. Era un hombre que le llamaban el Largo y el Tuerto, posiblemente el Tuerto porque participó en las campañas, también el Romano, en las campañas de Italia con Gonzalo de Córdoba, bueno, el gran capitán. Y posteriormente también este hombre, pues en la batalla, sus familiares lo llevan a Trujillo, a Extremadura, para enterrarlo, ¿no? Es también una historia continuada de este capitán. De igual forma está otro capitán, que es Diego García Paredes. Le llamaban el Sansón de Extremadura porque medía 2 metros y decía que las crónicas decían que tenía una agilidad asombrosa. Se conservan documentos en que retaba a capitanes y a franceses y además a enemigos a luchas individuales por su honor, y eran tiempos de ser muy altivos, ¿no? De decir, bueno, soy un noble, soy un gran capitán y me enfrento a ti y te reto. Entonces venció en 11 ocasiones, ¿no? Y fíjate lo que es la historia, la controversia de esa historia, que participó en la batalla de Amayur, subió por esa cuesta para luchar como el primero en esa batalla, y luego falleció años más tarde en Bolonia acompañando al emperador Carlos V o Carlos I de España de la forma más tonta. O sea, estaba jugando con unos niños a lanzar unas lanzas de madera, cayó del caballo. Y decían las fuentes que cuando estaba a punto de morir decía: lo que no han conseguido las balas de arcabuz ni los duelos, lo han conseguido unos niños jugando conmigo, ¿no? Entonces, realmente es una épica
en todos los personajes, ¿no? Y me gusta pues anotarlo también. No, vale, comentaba que comentas varias veces en el libro que todo lo relativo al castillo de Amaiur está muy documentado, ¿no? Su evolución, los alcaides, los soldados que había, por los... Vale, la documentación que trabajamos es la documentación de contos, de cuentas, ¿no? La administración navarra tenía una documentación que era muy rica. De hecho, a día de hoy vienen gente de Australia a estudiar el archivo general, ¿no? Son todos los registros de tiempos de prácticamente de los reyes de Teobaldos en adelante, en el cual la administración navarra recoge todas las facturas llamadas registros, todas las cuentas de alcaides, de maestros de obras, de responsables militares, capitanes y demás, y todo lo que es la administración de recogida de impuestos, de gastos, de expensas que se llamaba, en fin, todo viene reflejado. Y todas esas facturas, todas esas cuentas, todo ese proceso, conocemos la vida de los castillos gracias a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una suerte en la parte medieval. Pero también en la parte del siglo XVI conocemos, gracias a la documentación de Rena, que era este hombre que cuento castellano, que hacía una administración de recoger todos los detalles también de pagos de castellanos, de todos los sucesos de armas, de todos los detalles que tenían que abonar por cuestiones diversas, desde mensajeros, espías, tal, y gracias a eso podemos configurar esa historia, ¿no? Entonces, la verdad es que gracias este castillo en particular tenemos prácticamente todo para exponerlo. En otros quizás no, pero en este en particular sí. Y es una suerte a la hora de crear todo este relato, ¿no? A través de las fuentes. Insisto que todo el trabajo de exposición es a través de fuentes primarias, a través de fuentes de trabajo documentales, más que apreciaciones personales. O sea, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Y tenemos la suerte de toda esa documentación. Sí, que es lo que comentaba antes. Todo en el libro aparece documentado con una imagen, un texto, una carta, exacto, es así. Eso es. Bueno, entremos un poco ahí a la batalla. Cuéntanos cómo se origina. Bueno, ya nos has dicho antes, un poco en general, que se va reduciendo hasta que llega el momento justo, el enclave en que castellanos, porque es más ajustado hablar de castellanos que de españoles, ¿no? Sí. Ni franco-navarros, ni navarros. No, mira, es muy claro. El propio Diego García Paredes, que estoy comentando, ya hablaba que él se dirigió con 4.500 hombres aproximadamente a Amaiur, ¿no? Entonces ya las cuentas ya nos empiezan a encajar, porque hasta ahora se decía que podía haber muchos más veamonteses o navarros fieles tal que castellanos, siempre hay también una cierta tendencia a extrapolar un poco las ideas, vamos a decirlo así, o no políticas, pero sí quitarle valor a lo de Amaiur. Hay mucha gente que le quiere quitar ese valor, añadiendo pues hechos tan significativos como que prácticamente todos eran navarros y los que eran castellanos incluso eran vascos, ¿no? Eso también lo oyes, ¿no? Y dices, vamos a ver, son dos facciones. Uno es un ejército que invade a las órdenes de Carlos I de España y otro es un ejército que es fiel a los reyes de Navarra. Punto final, ahí se acaba el debate, ¿no? Siguen el fuero general para defenderse, siguen las leyes navarras para defenderlo y es claro y es legítimo que los navarros que representan al reino de Navarra son los que estuvieron en el castillo, ¿no? Otros intereses pudo haber en los navarros beamonteses, evidentemente, como tenemos a día de hoy intereses particulares. ¿Y hubo un número importante? Sí, pero también hay que ponerse en contexto del periodo, de las obligaciones de los señores de respetar también su patrimonio. Y bueno, pudo haber mil intereses. No quitamos en que posiblemente los agramonteses debieron ser más o menos, no lo sé. El caso es que hay dos puntos, dos bandos clarísimamente definidos entre dos ejércitos y llega el momento culminante de la batalla. Hay que decir que partieron un 4 de julio las tropas castellanas perfectamente delimitadas por sus regimientos, por sus capitanías o banderas, y en las cuales pues se habla de la Guardia Castellana Vieja, la Nueva, arcabuceros, piqueros, todo viene perfectamente distribuido con sus piezas de artillería. Las crónicas nos van anunciando tranquilamente todos los puntos de parada en el camino hacia Amaiur y llega el momento culminante de la batalla. Estamos hablando de unos 7.000 a 10.000 hombres, podríamos hablar de unos 7.000 reales, más luego tropas auxiliares que pudieron ir añadiéndose, pero que no participaron, pienso yo, activamente en la batalla, y 200 navarros aproximadamente, quizás menos, ¿no? Entonces, el enfrentamiento se produce entre ese campo que hay en el castillo y el castillo propiamente dicho y la iglesia de Amaiur.
La forma de tomar la fortificación la analizamos con todas las metodologías militares de entonces, del siglo XVI, ¿no? Aplicadas en las campañas de Italia. Como tomaban los castillos las tropas del Gran Capitán cuando estaban en Italia, cuando estaban en Francia. La batalla de Pavía también es una referencia en cómo se mueven las tropas. Y se ve que el intento es, sobre todo, enseguida con piezas de artillería baten todo lo que es, le destrozan prácticamente los adarves o la parte superior del castillo, pero se dan cuenta de que no pueden enfrentar mucho, o sea, no pueden hacer mucho daño a unos cubos construidos entre el 1516 y 1518, incluso con añadidos en 1521, que tienen un gran grosor, 20 metros de diámetro con 5 metros de anchura de grosor, ¿no? Entonces, ante eso, la única posibilidad de batir un castillo es con unas galerías que se van practicando día a día, van horadándose en la peña para llegar hasta la base del castillo, colocar barriles de pólvora, que hay técnicas para establecer cómo hacerlo, y luego los mineros se retrocedían y explosionaba como las películas, haciendo una mecha interna, iba avanzando y todo la defensa se derrumba con el cubo que fue volado y destruido. Sabemos que las tropas castellanas hasta 3 ocasiones subieron por esa cuesta para enfrentarse a los navarros, que a pesar de que eran minoría, quedaban en los 50, prácticamente de los 200 que hubo, pues resistieron hasta 3 veces las embestidas castellanas, ¿no? Al final, el capitán Jaime Vélaz, ante la situación desesperante, ya con pocos hombres, sabiendo que las únicas posibilidades de negocio que quedaban eran hablar de la vida de sus hombres, llega a la conclusión de que tiene que rendir la fortificación y solamente, bueno, su hijo Luis quiere continuar la pelea, pero al final, pues bueno, es convencido a la rendición y es ahí donde acaba la batalla, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que es el guión de lo que es el suceso armado, ¿no? Vale, Iñaki, nosotros preparando un poco el programa, hablando entre nosotros, queríamos preguntarte, ¿no? La inquietud, la duda que nos genera, ¿cuál era esa emoción, esos sentimientos, esa voluntad que tenían los 200 agramonteses que estaban en el castillo para, a pesar de ser conscientes que el ejército castellano era mucho más numeroso, estaba mejor pertrechado y que era cuestión prácticamente de tiempo saber que o se rendían o morían, ¿no? Pero ¿qué es lo que les motiva a resistir, ¿no? Bueno, en parte he entendido que puede haber muchos motivos, pero bueno, estar ahí, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿2, 3 días? Estuvieron prácticamente una semana, pero tenemos que ver que la batalla de Mayur es más amplia en el sentido que se abre más el escenario, no solamente el castillo, y entonces estaríamos hablando ya de meses, ¿no? Pero bueno, en lo que es el ataque final, el ataque ya definitivo y bueno, ya que acaba con la fortaleza, pues estaríamos hablando prácticamente desde el día 13 hasta el día 19, 6 días, ¿no? Entonces, son 6 días, pero tenemos que ponernos en situación. No es un asedio que podamos decir, bueno, Vitoria-Gasteiz estuvo de 1.208 meses, ¿no? Pero no son las circunstancias. Para empezar, el número de hombres, para continuar, el tipo de guerra que había entonces. Las piezas de artillería utilizadas eran culebrinas y cañones que tienen un alcance de un disparo prácticamente efectivo de unos 3 kilómetros. El estruendo es tremendo. La cadencia de disparo era cada poco tiempo porque había varias piezas de artillería que las tenían que enfriar entre disparo y disparo. Y eso, el estruendo, la nube de pólvora, cómo ves que van barriendo tranquilamente todo lo que es la parte superior del castillo durante días, hay que ponerse en situación, ¿no? Entonces, ven que la parte de atrás, la zona de Francia, no llegan refuerzos. Podían haber huido antes, podían haber dejado el castillo previo en dejarlo y ya está. ¿Pero por qué aguantaron? ¿Por qué aguantaron? Evidentemente podemos hablar de fidelidad, evidentemente podemos hablar de respeto a su historia, a su nobleza, a su orgullo, pero también a la estrategia. Para conquistar el reino de Navarra había 3 puertas naturales, 3 puertas que era, por ejemplo, el paso de Roncesvalles-Orreaga, que no era el más común, porque para trasladar la artillería por la zona elevada del puerto de Orreaga es complejo. El paso más cómodo era el paso de Amayur, el puerto de Ochondo, y luego estaríamos hablando del puerto de Hondarribia,
más o menos el paso de Guipúzcoa, y ahí ahora entramos en estrategia general. Por esa razón estaba Hondarribia en 1524 o antes, tomada por los navarros, por eso estamos hablando de Amaiur, tomada por el capitán Jaime Velaz, y por eso está el intento de recuperar Roncesvalles por también Jaime Velaz. Las tres puertas abrían el paso a la recuperación del reino. Y era fundamental mantenerlas sí o sí, porque si caían esas puertas, Navarra caía con ellas. Entonces, todo lo que hablo del intento de aguantar, de que podían haberse retirado, efectivamente lo podían haber hecho y ya está. Pero era más fuerte el interés de preservar esa entrada para volver a intentar la recuperación del reino, que sufrieron lo que tuvieron que sufrir en esperanza de que pudieran llegar refuerzos que les liberaran del asedio, ¿no? Pero aún así se mantuvieron firmes y sabían que una vez que había empezado la batalla ya no iban a recibir refuerzos, ya sabían perfectamente que era el final y que tenían que aguantar como fuera. ¿Por qué? Porque ahí ya jugaba otro factor, que era la fidelidad a lo que ellos soñaban que tenía que ser Navarra, a lo que tenían que ser su orgullo, su respeto a sus leyes, como era el fuero general, y tenían que mantenerse porque lo habían jurado así, respetando como un capitán, un alcaide, como tenía que jurar el fuero general. Y siguió el ejemplo hasta el final. Bien, muy interesante. ¿Y cómo fueron los días que siguieron una vez a la rendición? Sí, después de la rendición, el 19, los 50, que fueron en dos partes, porque hubo 6 muy malheridos que fueron a Pamplona más tarde, fueron enviados a la cárcel de la fortaleza de Pamplona, los nobles, los principales. Y un grupo pues fueron conducidos a otras cárceles, como la cárcel del Obispado, la cárcel del Archivo, es posible lo que era el Palacio Real, tenía otra cárcel, pero había otras pequeñas cárceles en Pamplona que posiblemente, aunque no está muy bien documentado, fueran trasladadas, que estaban prácticamente en lo que son las iglesias fortalezas de Pamplona. Por eso hablamos de la fortaleza de San Nicolás. Era una fortificación que estaba muy próxima al castillo de Santiago y es posible, ahí entramos en el juego de la duda, de que el momento clave que fue el asesinato del capitán y su hijo fueran trasladados, con toda lógica, porque no iban a cometer semejante acto en toda una fortificación llena de soldados castellanos y de presos, o sea, los hubieran conducido a otro lado, ¿no? Ahí empieza ya la nube, el silencio. Las cartas posteriores en que se habla de que, el gobernador francés, que participó también activamente en las cartas y en la batalla, que fue San André, hablaba con el virrey Conde de Miranda, diciendo por carta que respetara la vida de los principales, como era Jaime Velaz y su hijo, alegando que era el juramento de rendición, ¿no? Pero él no lo podía asegurar. El propio virrey Miranda se mostraba preocupado, pero en cartas posteriores a lo que creo que ya fue prácticamente una especie de excusa de que ya el acto se había cometido. ¿Y por qué? Pues precisamente pues porque no creo que se hubiera demorado mucho en la captura, prisión, traslado y separación con el asesinato. No cabe lógica mantenerlos un mes y luego acabar con ellos. Yo creo que fue en un momento dado que el propio virrey, incluso ya jugando un poco con las cábalas, se alejó voluntariamente a Burgos, pues sabiendo un poquito que el suceso se había cumplido y era una forma de quitarse un poquito de responsabilidades. Pero bueno, todavía esa parte nos falta de indagar, de investigar, es una parte muy bonita. Hemos encontrado documentos también de la mujer de Jaime Velaz, que hasta la fecha no se sabía nada. Su primer hijo, que también hasta la fecha no se sabía nada, y que nos sitúan en la localidad de Mauleón, ¿no? en Zuberoa. Entonces, todavía hay una parte que es la parte que tengo que meterme de lleno, intentar sacar el dato, detalle, la tos entre dato y dato para intentar encontrar ese kit que nos explique un poquito más lo que sucedió en esas cárceles de Pamplona por aquellas fechas. Sí, un poco el trato jurídico, bueno, desde un punto de vista jurídico, como prisioneros de guerra o lo que sea, ¿no? Lo que pasó. Eso ahí. Es. ¿Qué te iba a decir? Todo el estudio de las guerras, de estos tipos de batallas medievales,
es una especialización dentro de la historia, que es una especialización nueva o cómo es eso, cómo se estudia las batallas. Las batallas se estudian, no es que haya una especialización, posiblemente las haya. Hay una arqueología que se llama arqueología de la guerra, que se traza sobre todo en las batallas. Según los objetos, artefactos, pues analizan cómo se desarrolló un conflicto, ¿no? Una batalla, ¿no? Hay varios casos, ¿no? de emboscadas en que se analiza a través de las armas cómo pudo ser el desarrollo, ¿no? Pero bueno, aquí lo bueno es que tenemos la documentación y gracias a ello podemos estudiar pues un poquito cómo se configuró. También es cierto que tenemos otros ejemplos, ¿no? Como la batalla de Noain, que también tenemos documentación de cómo pudo suceder. Tenemos también otras batallas, otros conflictos que se producen ya ajenos a la conquista de Navarra y más o menos analizando, estudiando, pues podemos configurar cómo eran esas estrategias del siglo XVI, ¿no? Y eso es un poco lo que representamos en la parte final de la batalla, ¿no? ¿Y qué es lo que supuso esta rendición de la caída del castillo de Amaiur? Pues la caída del castillo de Amaiur supuso, pues, tener esa famosa puerta que hablaba de Baztán ya abierta. Ya no tenía. Entonces, el último foco de resistencia fue en Hondarribia, ¿no? Hasta 1524. ¿No? Es controversia un poquito de la historia y no vamos a quitar. Yo no me voy a meter en eso de que si el alarde de Irún es injustificado cuando... Bueno, son fiestas, no hay que desesperarse con el tema ni rasgarse las vestiduras. Son fiestas que empujan una tradición y que bueno, y ya está. Pero lo importante, la parte que importa es la que corresponde a los historiadores exponerlo y decir que efectivamente se resistió en Hondarribia hasta 1524. También hay hechos épicos que van relacionados con esa batalla en Hondarribia, como el hijo del mariscal Pero de Navarra, que se llamaba igual, resistía a las tropas castellanas, a las tropas españolas, mientras que su padre pues murió en la cárcel de Simancas, presumiblemente asesinado, presumiblemente, aunque se habla de un suicidio, no tiene mucha lógica tal como se produjo, ¿no? Entonces, todos estos puntos de la lucha contra el imposible se repiten hasta que finalmente Hondarribia pues es el último punto y ya pues prácticamente se tranquiliza, vamos a decir, tranquilizar en el sentido que ya no hay más intentos, quizás alguno tenue en 1536, 37 que hablamos, pero ya se estabiliza prácticamente lo que fue la conquista, ¿no? Uh-huh. Iñaki, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo va el libro? Has comentado que ayer tuviste una charla. ¿Estáis haciendo algún tipo de trabajo in situ ahí en Amaiur o tenéis previsto? No. Lo que me toca ahora es un poco pues estar con vosotros, con la prensa, los medios de comunicación, explicar lo que os estoy contando y es un poco en esa parte la que estamos moviendo, ¿no? La editorial es la que maneja sobre todo los pasos a seguir. Cómo tiene que desarrollarse el tema ventas, que yo desconozco totalmente, o sea, no tengo ni idea. Soy el peor vendedor del mundo. De verdad, o sea, gracias a que tengo amigos en Facebook que me echan una mano y me animan y bueno, y te quieren, ¿no? Y hay que recalcarlo, ¿no? Y gracias a eso, pues salen cosas que incluso me meten en el perfil, que no tengo ni idea, y pongo, y ahí va. Entonces, porque soy un desastre, ¿no? Pero bueno, es el proceso ahora que se sigue, ¿no? El proceso es el de exponer el trabajo en los medios de comunicación y posiblemente cuando pase ya todas estas fechas, estas jornadas que son conmemorativas, en julio creo que hay algo en Amaiur, en agosto también, pues bueno, luego ya seguiremos un poquito con lo que es la historia, divulgar sobre todo la presentación del libro más física, más en salas, en pueblos, y eso será el siguiente paso. Uh-huh. Hablando el otro día contigo, me comentabas que me llamó mucho la atención y quería que me lo comentaras, que habías notado un cambio de tendencia en la juventud, ¿no? Por lo visto hacéis trabajos de campo en recuperación de castillos o rehabilitación, no sé cómo se llama, rehabilitar castillos. Sí, consolidar, rehabilitar, sí. Sí. Y que había, por un lado, bueno, coméntame un poco lo que hablaba. Sí, te cuento. Mi trabajo, bueno, el que me encanta meterme de lleno hasta lo más hondo, es en recuperar estas ruinas dentro de una metodología científica, dentro de un proyecto arqueológico que va al Archivo General, al Gobierno de Navarra, dan su visto bueno, etc.
Pero en el tema de consolidación sí que me gusta meterme de lleno con la gente del lugar. Yo una de las cosas que, fíjate, incluso hablando de Amaiur en el 2006, yo tenía miedo, ¿no? Pues cuando el grupo arqueológico que está y que lo ha hecho de maravilla, por cierto, Aranzadi, pues bueno, ese miedo inicial era de que se convirtiera eso en el típico coto universitario de estudio, análisis, ¿verdad? Y ahí se muriera todo, ¿no? Entonces yo incidí mucho, incluso, pues bueno, en prensa, de que por favor que participara la gente de Amaiur, participara gente que sea algo que sea para el pueblo. O sea, para mí es fundamental de que tiene que seguir toda la reglamentación, tiene que seguir todo el rigor científico, pero que por favor fuera participativo. Sé que eso generó alguna controversia y alguna mala cara, pero es que tiene que ser así. En todos los lugares que estamos trabajando, en Garaño, en Castillo Garaño, en Unzué, en todos se busca eso, el trabajo divulgativo. Fíjate un detalle para que os hagáis una idea cómo trabajamos, ¿no? El dinero es escaso o no, es muy escaso. De hecho, es una terna protesta un poquito a la parte institucional, sobre todo al gobierno de Navarra, de que los castillos que nos representaron y que gracias a ellos el propio gobierno tiene unas virtudes, vamos a decirlo, unos derechos, ¿no? Como fuero de Navarra, pues que esos castillos estén prácticamente abandonados, desconocidos, y lo poco que queda está totalmente destrozado, ¿no? Y sin embargo, pues se incide mucho en otro tipo de yacimientos que tienen valor, no lo discuto, pero que deberían por lo menos tener un poquito en consideración estas fortificaciones que tenemos mucho que agradecer, ¿no? Hay castillos que prácticamente pones una mano y se caen las piedras. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que... Y sobre todo la distribución. Bueno, el caso es que a lo que me toca a mí trabajar, pues intento involucrar a la gente, ¿no? Y se consigue, ¿no? Un ejemplo, Castillo de Unzué. Ahí hay un pueblecito pequeñito, Unzué, que participa activamente en la recuperación de ese castillo. Entonces, nos juntamos con la gente y explicamos cómo se va a hacer o lo que se quiere hacer y empiezan a aparecer voluntarios y nos distribuimos. Hay que subir los sacos de arena y de cal arriba de una peña que está a 1000 metros de altitud, desde una cota, pues bueno, también bastante baja, y se va uno a uno durante 1 kilómetro subiendo. Entonces, tenemos que ponernos en concepto de que es una bestialidad que incluso los técnicos del gobierno de Navarra se reían cuando nos dijeron, bueno, pues consolidar, si no consolidáis no vais a continuar el trabajo. Y dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces, no pensaban que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Entonces, fuimos subiendo en cadena durante días, gente que iba, subía un saco, bajaba, subía un garrafón de agua, bajaba. Y durante el invierno se ponen en lo que es la base de la peña unos carteles en castellano y en euskera, ¿no? Y lo han ideado la gente de Unzué. Es decir, si veis una piedra de este tamaño, subirla al castillo y ponen una flecha. Hay al otro lado piedras más pequeñitas para los más pequeños y si tienes tanta, aquí tienes una piedra para subir. Todos los años nos juntamos un montón de piedras arriba, ¿no? Y sube gente de todos los pueblos de alrededor a participar. Hacemos unas cadenas humanas y van, la gente, es una gozada, como disfruta, ¿no? Porque están contribuyendo a que esa fortificación pues vaya cobrando ese sentido y vaya cobrando sobre todo el aspecto visual, muy poquito, muy tenue, una cimentación que estaba prácticamente arrasada. Ahora tenemos la torre circular, tenemos el aljibe este año y como eso ha pasado en Garaño. Garaño es otro castillo en que no hay medios económicos y los pocos que había pues incluso nos los restan. Pero todo el trabajo, fíjate cómo tiene que ser, es manual. Son unos bloques tremendos. Incluso tuvimos que contar con gente de gimnasio para subir las piedras. Y tenía un hombre que fue boxeador de Kazajistán que levanta una piedra, tengo un vídeo y nos ayuda a levantar piedras porque no se puede de otra forma. Y aún así lo hemos conseguido y hemos podido hacer la torre circular, ¿no? Entonces, eso es como un interés de... No, y ahí no, Iñaki Sagredo no es protagonista. Ahí es protagonista todo el conjunto, eso es lo bonito. Y levantamos el castillo y la gente va y lo ve. Fíjate, Joserra, que en esa fortificación en Garaño, un día al año hacemos lo que se llama llamada al apellido.
llamada al apellido. Antiguamente en la Edad Media eran los nobles, llamaban al apellido cuando había que defender el reino. Y se llamaba llamada al apellido. Iban todos con el rey a defenderlo. Pues se les ocurrió a un jardinero y al alcalde de Guillor, dijo David, vamos a hacer una llamada al apellido de todos los jardineros de la comarca de Pamplona. Entonces, todos los jardineros, todos los pueblos nos dejan un día al año un jardinero. Lo paga el pueblo en cuestión. Y se juntan 15 jardineros y limpiamos el castillo una vez al año. Entonces, eso pues es una gozada. Y la condición, pues bueno, que Iñaki nos hable algo del castillo y un almuerzo y ya está. Entonces, nos juntamos un ambiente que es muy bonito. Y entonces levantamos. Entonces, por un lado ves eso y por otro lado ves que en las instituciones nos dicen, este año el último, no vais a seguir, no vais... Entonces, hombre, no fastidies, que estamos haciendo las cosas bien. Encima unas metodologías medievales, porque de otra cosa no sabré más que del estudio de cómo se construyó en la Edad Media, ¿no? Pero aún así siempre hay controversia. Vale, o sea, a ver si te he entendido bien, ¿eh? Que le estáis reconstruyendo los castillos según cómo se reconstruían en la Edad Media. Sí, totalmente. Utilizando los materiales originarios que se han ido desprendiendo. Sí. El bloque de piedra que levanta el Perurena Azgano es el originario que estaba allí. Son de la torre, caen alrededor. Hombre, no levantamos más que lo que es un poquito para que se vea cómo era. Porque ahí también hay otro debate, ¿no? Pues los técnicos puristas dicen, hombre, no, el derrumbe, aunque haya sido hace 50 años, se tiene que mantener. Dices tú, hombre, un yacimiento, si le quitas, si no tiene nada, desaparece. O sea, está demostrado. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos en Garaño era todo un bosque. Un bosque que no había piedras. No te puedes hacer una idea cómo era. Era totalmente un montón de piedras, todo bosque, y no había ningún elemento. Eso no puedes dejarlo así diciendo que es lo natural, porque eso desaparecerá. Pasado mañana pondrá alguien una antena de telecomunicaciones porque dirá que no había ahí nada y que no tenía utilidad. Entonces, lo que hay que hacer es, por lo menos la cimentación, dejarla visible. Decir que ahí hubo un castillo y una muestra de crear un patrimonio que sea visitable y querido es que estén los elementos. También decían, fíjate, hace unos años en Olite decían que, bueno, que es una reconstrucción fantasiosa, que es una bobada, que tal, que hicieron las torres un poco, pero es el elemento de patrimonio más visitado de Navarra, que genera dinero, genera difusión y que hubiera cambios en lo que era el palacio, pues posiblemente. Pero desde luego que tiene que ser así. Tiene que, en parte, ser visible. Si nos vamos a vuestra región, Vizcaya, a mí me da mucha pena en Astiqui, los restos del castillo están prácticamente desaparecidos. La erosión los va comiendo, las piedras se ven que van desprendiéndose y aún así la administración, en este caso la Diputación de Vizcaya, no deja continuar, no deja hacer nada porque dice que, bueno, es como está y se tiene que continuar. Y entonces desaparecerá. Y lo poco que queda de Astiqui desaparecerá. Como en otros castillos en Guipúzcoa y tal. Entonces, es importantísimo consolidar y subir un poquito la cimentación para que esa subida de piedras mantengan el resto, porque si no, no queda nada. Vale, eso te quería comentar. A ver, los que estamos en Vizcaya, ¿cómo hacemos? ¿Nos ponemos en qué otro castillo podemos reconstruir esa base? ¿Cómo hacemos? A ver, Iñaki, ¿dónde te localizamos? ¿Cómo nos juntamos? ¿Cómo nos has motivado? Venga, encontramos... Estuvimos reunidos en Diputación de Vizcaya para hablar un poquito de todo esto, ¿no? Y bueno, allá funcionan pues una forma un poquito... Vamos a decirlo así, pues tienen su gente, tienen su forma de aplicar, no les gusta tampoco que nos metamos en su terreno. Hablamos del castillo de Astiqui para consolidar y para cuidar y sobre todo para preservarlo de cara a conocerlo. El ayuntamiento de Abadiño, que es el castillo se sitúa en Abadiño, estaba a favor, había una partida económica para hacer una arqueología y hacer una consolidación y Diputación dijo que no, que tiene su gente, tiene su forma de actuar y ya está. Que ya tenían gente para hacerlo. Han pasado 5 años, 5 o más, y no ha ido nadie. Entonces, lo poquito que había, pues se va desapareciendo, ¿no? Entonces, a mí me da mucha rabia, ¿no? Pues porque es la historia de Abadiño, es la historia de Durango, es la historia de Vizcaya, y estos elementos tienen que visualizarse más. Por contra, otros castillos, como es el castillo de Ensueta, en Orozco, pues sí que efectivamente se ha hecho un perfecto trabajo de consolidación, que aquí pues hay que alabar, pero tiene que haber un plan general de este tipo de cuidado de estas fortificaciones. No puede ser muy escuetos, dependiendo de que un ayuntamiento ponga más o menos interés
o haya un poquito de plácito político hacia ese ayuntamiento para que ese se preserve y en otros no. En Álava, por ejemplo, me tocó impulsar el castillo de Corres, se caía. Hicimos hasta una plataforma con gente de allá para preservarlo. La condición de que entrara la UPV, era que no estuviéramos nosotros, vale, nos quitamos y ellos se pusieron a hacer, se pudo preservar. Pero como estos castillos hay también en zonas en Guipúzcoa y en Álava que necesitan desde luego una reparación urgente, un cuidado, no solamente unas campañas, sino una continuidad. Y eso todavía falta mucho por hacer. Eso, nos pasa sobre todo en Navarra. Estoy hablando de Guipúzcoa, de Vizcaya y Álava, pero en Navarra aún es mucho más grave el asunto. Vale, pero si surge una plataforma ciudadana que quiera, yo que sé, rehabilitar en su pueblo, me da igual en Vizcaya, Álava o Navarra, ¿cómo hacen? ¿Se ponen en contacto contigo o hay alguna asociación o esta iniciativa popular, me refiero, para iniciar, para empezar? Entonces, si la gente quiere trabajar en los castillos, ponerlos en valor, que me parece fantástico, pues yo animaría a crear una plataforma. Y por lo que comentas que quedan muchísimas castillos que reconstruir todavía, ¿no? Miles, ¿de cuántos estamos hablando? Sí, fíjate. Censo general. Muchos castillos, ¿no? Yo una vez, me planteé al gobierno de Navarra hace la pasada legislatura, decir, mira, vamos a hacer un proyecto general, ¿no? Yo, con las posibilidades que tengo, en el sentido de que voy a decir qué hace falta como forma urgente, porque ya me ha tocado una experiencia y estudiarlos, decir, pues en este castillo, mira, con hacer esto preservamos 50 años esto. En el otro, con aguantar estas piedras, podemos preservar, 70 años y hacer un estudio general de los que hay. Y eran 4 perras, o sea, realmente lo que es visitar y tal, y quien me conoce sabe que es así. Pues me dijeron que no, que ya tenían sus técnicos, que ya lo iban a hacer ellos y que son muy listos y que lo iban a hacer mejor. Y han pasado y siguen esas piedras cayéndose. Entonces yo ya me desespero. Por un lado, intento pelear como el Quijote, contra molinos gigantes, y por otro lado veo que van desapareciendo los castillos y no hay nada que hacer, ¿no? Yo ya no sé qué hacer, ¿no? Pero es una pena, de verdad que es una pena. Iñaki, para ir terminando, ¿cómo te planteas el futuro tuyo? ¿Qué es lo que tienes previsto hacer a corto plazo después de las vacaciones de verano, me imagino? Bueno, ahora a ver, que todavía no nos han dado los permisos de este año de excavación arqueológica. Tenemos intención de trabajar en San Martín de Uns, en algunas otras poblaciones navarras, con el tema de los castillos para preservar un poco todo lo que hay, ¿no? Y seguir estudiándolos. Y luego, el día a día, Joserra, o sea, al final es todo un proceso, acabas los trabajos, tienes que entregar artículos, tienes que entregar informes, tienes que hacer cosas. Oye, ¿y el futuro del castillo de Amaiur, cómo lo ves? ¿Cómo queda? El castillo de Amaiur está en muy buenas manos, yo debo que reconocerlo, está el equipo de Aranzadi que está haciéndolo muy bien, que insisto que yo desde el principio incidí mucho en que fuera así, en que sea muy participativo, que por favor que la política actual no se meta en lo que es una historia. Eso también, hay gente que está molesta y muchas veces tienen razón, porque quieren la historia de Navarra, pero la quieren como historia, ¿no? Entonces siempre está también esa polémica de la política actual se mete en la historia se mete en la política, en fin, yo también lo hago. Hay que intentar evitarlo, eso es cierto, porque hay mucha gente que quiere estos edificios sin banderas y eso es lo más importante. Lo segundo, ya efectivamente yo participaré, pero lo primero es lo primero. Y luego el pueblo de Amaiur, que es lo que se pretendía, está involucrado totalmente en la historia de este castillo, en su recuperación, y ya está consolidado, ya está musealizado. Y entonces, pues es un elemento que, ese ya está. Entonces nos quedan otros 99 o más castillos que hacer, como en Amaiur, y en Garaño ya nos falta muchísimo trabajo porque el de Kazajistán ya no está. Y entonces nos hace falta mucho más personal. Y así estamos, poco a poco, político. Oye, Iñaki, pues encantado de hablar contigo y de seguir hablando contigo. Ha sido una gozada. Y el libro, o sea, insisto, el libro no lo he terminado, pero lo poco que he leído me está encantando. Es todo un lujo, lo recomiendo a todo el mundo.
Un lujo de detalles, quiero decir, de datos, de fotografías, de todo, impresionante. Oye, quería seguir comentando contigo más adelante para la siguiente temporada de los libros, de los otros libros de los castillos que también se han editado y se han amplificado y bueno, que nos sigas contando rehabilitaciones de castillos, de lo que vais haciendo. Iñaki, pues encantado, es que ricasco, juego muy amable, ha sido un lujo hablar contigo, encantado. Sí, igualmente, está muy a gusto y bueno, siento lo del taladro de antes, que es el directo, ¿no? ¿Será que estará rehabilitando el castillo en casa? No sé si rehabilitando lo están conquistando en mi habitación para llevarme a la cárcel, no sé, alguna de las dos, pero bueno, pues nada, encantado. Pues suerte con el libro y hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, Joserra. Venga, ale.